La mayoría de los motores no se avería de repente. Mueren lentamente porque pasan meses, a veces años, sin que nadie los mire de verdad, ¿sabes? Y aceite de jura que con menos de 15 minutos al mes, puedes alargar drásticamente la vida útil de tu motor, sin gastar un solo euro más en el taller. Aquí en España, la mayoría de los conductores solo abre el capó cuando ya huele quemado, algo gotea en el suelo del garage o un testigo rojo parpadea en el salpicadero. El problema es que, cuando esto ocurre, el motor ya ha avisado varias veces antes, pero nadie lo ha escuchado. Avisa con el nivel del aceite, con el color del líquido refrigerante, con el estado del líquido de frenos, con ruidos extraños en ralentí e incluso con fallos electrónicos que quedan registrados en la centralita, aunque no se enciende ninguna luz en el cuadro de mandos. En este video, vas a ver exactamente que revisar cada mes para adelantar de las fugas, el sobrecalentamiento, a las correas a punto de romperse, a la batería baja y a pequeños fallos electrónicos antes de que todo se convierta en un mantenimiento costoso. No son trucos de mecánico, son hábitos de propietario con que casi nadie tiene. Y el último punto, el número uno, es, con diferencia, el más ignorado de todos. Es lo que te permite saber si tu motor se está quejando en silencio, incluso cuando el salpicadero parece perfectamente feliz. Quédate hasta el final, porque este punto por sí solo es lo que separa el motor que se avería de repente otro que, con los mismos años de uso, rueda el doble sin dolores de cabeza. Número 10. Comprobar el nivel del aceite con el motor frío. Aquí empieza la diferencia entre el motor que envejece fuerte y el motor que muere joven sin explicación clara. Mucha gente solo se acuerda del aceite cuando ya se ha encendido el testigo de presión. Y cuando eso ocurre, el desgaste ya ha comenzado hace tiempo. Verificar el nivel del aceite una vez al mes con el motor frío es como medir la presión y los latidos del corazón del coche. El procedimiento correcto es sencillo, pero casi nadie lo hace bien. Estaciona el coche en un lugar llano, apaga el motor y déjalo parado durante varias horas, preferiblemente de un día para otro. Abre el capó, saca la varilla del aceite, limpiala con papel o un trapo, vuélvela a introducir hasta el fondo y retirala de nuevo con calma. El nivel debe estar entre el mínimo y el máximo. Lo ideal es que esté más cerca del máximo, nunca por debajo del mínimo y nunca por encima del límite, porque el exceso también causa problemas. Pero el nivel no lo es todo. Observa la apariencia del aceite. Un aceite oscuro puede ser normal dependiendo del kilometraje, pero si está muy diluido, con un fuerte olor a combustible o con un aspecto lacoso, eso es señal de alerta. Olor a gasolina indica un posible fallo de inyección, que dilute el aceite y acelera el desgaste interno. Aceite con color café con leche puede indicar mezcla con líquido refrigerante, un problema serios. La gran ventaja de mirarlo cada mes es percibir la tendencia. Si el mes pasado estaba normal y ahora ha bajado, algo lo está consumiendo o se está fugando. Si el nivel sube sin que lo relance, puede que esté entrando combustible en el carter. Un motor que nunca circula con poco aceite siempre dura más que aquel que vive al límite porque nadie lo comprueba. Número 9. Observar fugas visibles en el motor. Grandes averias casi siempre empiezan con pequeñas manchas ignoradas. Una vez al mes, con el motor frío. Conviértelo en un hábito rápido. Empieza mirando el suelo donde el coche suele estar parado. Manchas negras indican aceite. Manchas verdosas, rosadas o anaranjadas indican líquido refrigerante. Gotas transparentes con un olor fuerte indican combustible. Y líquidos más oscuros pueden ser aceite de la dirección asistida o de la caja de cambios. Si algo aparece ahí, ya es un aviso claro. Después, abre el capó y observa con atención. Alrededor de la tapa de balancines, del filtro de aceite, del carter y de las juntas visibles, el aceite suele dejar zonas húmedas y oscuras que acumulan polvo y forman costras. El líquido refrigerante deja marcas secas blanquecinas o coloridas cerca de las mangueras y las conexiones.
No es necesario desmontar nada. Simplemente comparar mes a mes. Si siempre ha estado seco y de repente aparece una zona brillante o mojada, algo ha cambiado. Puede ser una manguera deteriorada, una abrazadera floja, un retén que empieza a fallar o incluso el tornillo del carter que está resumando. Lo mismo ocurre con el combustible. Un ligero sudor con olor fuerte cerca de la rampa de inyectores o de las líneas no debe ignorarse. Este tipo de revisión mensual permite actuar cuando todavía es económico. Una fuga de aceite ignorada se convierte en falta de lubricación y desgaste interno. Una fuga de refrigerante se convierte en sobrecalentamiento. Una fuga de combustible se convierte en un riesgo real de incendio. Detectarlo a tiempo casi siempre significa una reparación sencilla. Tard, generalmente, significa grúa, susto y una factura elevada. Número 8. Verificar el nivel y el color del líquido refrigerante. El líquido refrigerante es uno de los componentes más descuidados del coche aquí en España. Todo el mundo habla del aceite. Casi nadie mira el depósito hasta el día en que la aguja de la temperatura sube demasiado. Una vez al mes, con el motor completamente frío, localiza el vaso de expansión. Es transparente o semi-transparente y tiene las marcas de mínimo y máximo. Nunca abras el tapón con el motor caliente, porque la presión y el líquido hirviendo pueden causar quemaduras graves. Con el motor frío, el nivel debe estar entre las marcas. Si está por debajo del mínimo, aunque sea poco, no lo ignores. Realina solo si sabes exactamente el tipo correcto para tu coche. Más importante aún es observar si el nivel vuelve a bajar al mes siguiente, porque eso ya indica una fuga externa o un consumo interno. El color dice mucho sobre la salud del sistema. Un líquido limpio, verde, rojo, rosa o azul, dependiendo de la especificación, indica que el sistema todavía está protegido. Si está marrón, con óxido o partículas, el sistema está contaminado, probablemente sin cambiar desde hace años. Esto reduce la eficiencia de enfriamiento y empieza a atacar el radiador, la bomba de agua y el propio bloque del motor. Si el líquido está espeso, con apariencia de crema, o si hay una pasta amarillenta en la tapa, la señal es aún más grave. Esto indica una posible mezcla de aceite y refrigerante, algo común en problemas de junta de colada o intercambiadores de calor. El olor a gases de escape en el depósito también es una alerta seria. La ventaja de este hábito mensual es no depender del aviso en el salpicadero. Usted se anticipa y garantiza que el sistema de refrigeración siga limpio y salado. Si suma la verificación del aceite, de las fugas y del líquido refrigerante, en menos de 10 minutos, usted hace por el motor algo que ninguna revisión rápida de taller puede lograr, un seguimiento preventivo badu en el uso real de su coche. Es ahí donde la promesa del video empieza a cumplirse. Quien mantiene estos tres hábitos difícilmente sufre una avería repentina de motor. Si algo llegará a ocurrir, con seguridad no será por falta de atención a las señales claras que el coche le mostró mes tras mes, justo delante de sus ojos. Número 7. Verificar nivel y estado del líquido de frenos. El líquido de frenos es una de las cosas más ignoradas del coche y, irónicamente, es una de las pocas capaces de, literalmente, salvar su vida en una bajada de puerto o en una frenada de emergencia. Una vez al mes, con el coche en un lugar plano, abra el capo y busca el depósito del líquido de frenos. Normalmente, este se encuentra del lado del conductor, cerca del mamparo, con una tapa que indica dioteo con el símbolo del freno. El nivel debe estar entre el mínimo y el máximo. Si está muy cerca del mínimo, no lo trate como un detalle sin importancia. Podría ser simplemente el desgaste normal de las pastillas, pero también podría indicar una fuga lenta en alguna parte del sistema. Y una fuga en los frenos nunca es una broma. Sin embargo, el punto más importante no es solo cuánto hay, sino cómo está. Un líquido claro, ligeramente amarillento, indica un sistema saludable.
En cambio, un líquido oscuro, marrón, casi color café, está contaminado por humedad y suciedad. Y aquí entra un dato técnico importante, el líquido de frenos viejo hierve temperaturas mucho más bajas. Esto hace que el pedal se vuelva esponjoso con un uso intenso y pueda, simplemente, dejarlo sin frenos cuando todo se calienta de verdad. Aproveche y observe ese sudor de líquido en la tapa o residuos secos alrededor del depósito. Esto podría indicar un llenado excesivo o una tapa que ya no sella correctamente. No es para cambiar el líquido cada mes, sino para percibir el momento exacto en que deja de parecer líquido nuevo y empieza a recordar a una sopa vieja. Una simple mirada mensual le dice si es hora de purgar el sistema o si hay una pérdida de líquido en algún punto. Al fin y al cabo, de nada sirve tener un motor potente si el pedal de freno se va hasta el suelo, justo cuando usted más lo necesita. Número 6. Limpiar o soplar el filtro de aire. El filtro de aire es el pulmón del motor. Un motor que respira mal, consume más, rinde menos y sufre más desgaste. Es como intentar correr con una toalla cubriendo la cara. Una vez al mes, abrir la caja del filtro de aire es una de las tareas de mantenimiento más sencillas y con mejor relación cost-beneficio que existen. Con el motor apagado, suelte las abrazaderas o tornillos de la caja. Levant la tapa y retire el filtro con cuidado, observando su posición correcta. Sostenga el filtro a contraluz. Si apenas pasa claridad, ya está saturado. Se le pueden dar unos golpes suaves con el lado sucio hacia abajo, solo para soltar el exceso de polvo. Si tiene comprimido, lo correcto es soplar siempre del lado limpio hacia el sucio, a distancia, sin tocar la vacuola para no rascar la fibra. Pero atención, si el filtro está muy oscuro, deformado, roto o impregnado de aceite, no existe milagro, hay que cambiarlo. Un filtro limpio protege el motor contra el polvo abrasivo y, además, mantiene sensores como el MAF funcionando correctamente, y esto se refleja en el consumo. Con un filtro atascado, usted pisa más el acelerador para obtener el mismo rendimiento. El coche se siente perezoso y gasta más combustible. Quien revisa el filtro cada mes nunca pasa por esa situación clásica de cambiar el filtro después de años y sentir que el coche se transformó en otro. Esto solo ocurre cuando usted ha dejado que el motor respire mal durante demasiado tiempo. El objetivo de este hábito es simple, hacer que el motor respire hoy como si fuera más nuevo de lo que indica el odómetro. Número 5. Inspeccionar correas por grietas y desgaste. Las correas son las encargadas de mantener todo funcionando alrededor del motor, el alternator, la bomba de agua, la dirección hidráulica o eléctrica, el compresor del aire acondicionado. Son países relativamente baratas, pero cuando se rompen, el daño puede ser grande y inmediato. Una vez al mes, con el motor frío y apagado, coge una linterna y realiza una inspección visual de las correas accesibles. Observe principalmente la parte interna, donde se encuentran los canales. Si hay grietas transversales, trazos faltantes, bordes deslicados o un brillo excesivo con apariencia de plástico quemado, esa correa ha pasado su momento. Figes también se hay polvo negro, como goma molida, acumulado cerca de las polillas. Esto es una señal clara de desgaste acelerado. Al tocar la correa, no debe estar tan floja como para moverse varios centímetros, ni demasiado tensa como un hilo de acero. Ruidos como chirridos al arrancar el coche por la mañana o al activar el aire acondicionado, casi siempre indican que la correa o la polilla están pidiendo atención. La gran ventaja de la verificación mensual es que la avería rara vez le coge por sorpresa. Usted sigue la evolución de las grietas y del desgaste y puede programar el cambio antes de un viaje. No, después de tener que llamar a la grúa. Y aquí todo se conecta. Cuando usted suelta los líquidos, el filtro de aire y las correas, está protegiendo los tres pilares del motor, lubricación, respiración y accionamiento de los sistemas auxiliares. Esto no es cosa de taller, es actitud de propietario que quiere que el motor envejezca sin sobresaltos.
Quien hace esto cada emias transforma el motor de una bomba de relojería en un compañero fiable durante muchos años. Número 4. Inspeccionar mangueras y abrazaderas. Las mangueras son las venas y arterias del motor. Por ellas circulan líquido refrigerante, air, vacío y vapors de aceite. Una vez al emias, con el motor completamente frío, levanta el capo y dedica 3 minutos a algo que casi nadie hace, mirar y apretar con la mano. Revise los manguitos gruesos del radiador, los que entran y salen del motor, los que van a la calefacción y también los manguitos más finos de vacío y de ventilación. Busque grietas finas, una superficie reseca, partes hinchadas o abultadas, áreas aplastadas o manguitos que parezcan demasiado blandos, como goma vieja. Todo esto indica que ese manguito está al final de su vida útil. Observe también las abrazaderas. Marcas blanquecinas o verdosas alrededor indican una fuga antigua que se ha secado. Si puede girar el manguito dentro de la abrazadera con los dedos, es que esa estanquedad no es buena. Presta atención a las manchas alrededor, los residuos pegajosos o las gotas justo debajo de un manguito. Un manguito que hoy solo suda es el mismo que mañana puede reventar de golpe con un back en la carretera o un pico de temperatura. Encontrar este problema todavía en la fase de sudoración significa cambiar una pieza barata en su garage. Descubrirlo solo después de que se rompa significa quedarse sin líquido refrigerante en la carretera, ver como la aguja de la temperatura sube rápidamente y rezar para que el motor no se gripe. Revisar los manguitos y abrazaderas cada emias no lo convierten mecánico, pero si en alguien que no espera a que el motor hierva para descubrir que había una goma podrida escondida bajo el capo. Número 3. Verificar el estado y el nivel de la batería. La batería es el corazón eléctrico del coche. Cuando empieza a fallar, el vehículo presenta síntomas extraños que parecen averías importantes, pero a menudo son solo falta de energía estable. Una vez al emias, levanta el capo y trata la batería como principal sospechosa. Empieza por los bornes. No deben tener costras blancas, verdes o azuladas. Ese polvo es sulfatación, crea resistencia eléctrica y provoca un arranque pesado, fallos en la dirección asistida eléctrica, módulos electrónicos confusos y errores aleatorios en el sistema. Si es costra, es señal de limpieza con un cepillo adecuado y protección con grasa específica para bornes. Observe también los cables. No pueden estar sueltos, rotos o con hilos expuestos. Si la batería permite el acceso al interior, verifique el nivel del electrolito cubra bien las placas y si ninguna celda parece más seca que las otras. Si es una batería selada, examine la carcasa. Una batería hinchada, deformada o con fisuras ya ha sufrido un exceso de calor o una sobrecarga y está viviendo sus últimos días. Siempre que sea posible, use un polímetro sencillo. Con el coche apagado, la tensión debe ser, en general, un poco superior a 12 voltios. Si está constantemente baja, incluso arrancando todavía, el fin está cerca. Verificar la batería cada emias ayuda a preservar el motor, porque una batería débil no solo lo deja tirado, sino que fuerza el alternator, provoca quedas de tensión, genera fallos electrónicos falsos y sobrecarga el motor de arranque. Identificar esto antes del fallo total permite cambiar la batería a su debido tiempo, no en medio de un viaje o en una noche de lluvia. Sumada a la inspección de manguitos y fugas, esta sencilla rutina reduce en gran medida la probabilidad de que el motor sufra por falta de energía o apagones inesperados. Número 2. Escuchar el motor al ralentí. Este es uno de los puntos más subestimados de toda la lista. Aprender a escuchar el propio motor. Una vez al emias, con el coche caliente, deje el motor al ralentí. Apague la radio, el aire acondicionado y cualquier otra fuente de ruido. Levanta el capo y quedes un minuto solo escuchando y observando. Un motor sano tiene su propio ritmo, un funcionamiento regular, el sonido normal de los inyectores, el ligero ruido de las carillas. Cuando surge un sonido nuevo, ahí está la alerta temprana.
Golpes metálicos leaves y repetitivos pueden indicar takes conocit sucio o nivel bajo. Golpes más secos y rítmicos pueden indicar holguras en bilas o pistones, algo mucho más serios. Un silbido agudo al arrancar o al conectar cargas eléctricas suele ser una correa suelta o una polilla que empieza a griparse. Un soplido fuerte, como una fuga de aire, puede indicar un escape agrietado o una entrada de aire falsa en la admisión. Las vibrations también cuentan. Si el motor se mueve demasiado, tiembla o parece bailar en el vano motor, puede haber silent blocks desgastados o un cilindro fallando. Haga la prueba también dentro del coche en silencio total. Sienta el volante, el asiento, el suelo. Vibrations nuevas, chasquidos eléctricos, zumbidos extraños, tirones al meter una marca o al solta el freno son señales que no deben ser ignoradas. No necesita dar el diagnóstico definitivo. Basta con que sea capaz de decir, este ruido no existe el mes pasado. Esa información, llevada a un buen mecánico, reduce mucho el tiempo de diagnóstico y evita que un problema pequeño evolucione algo caro. Escuchar el motor es gratis, no exige ninguna herramienta y revela cosas que ningún testigo en el salpicadero le mostrará antes de que sea demasiado tarde. Combinado con la verificación de manguitos, abrazaderas y batería, crea un verdadero sistema de alerta temprana alrededor del motor. Usted ve por donde puede perder líquido, percibe cuando falta energía y detecta cuando empieza a funcionar de forma diferente. Un motor observado y escuchado regularmente tiene muchas más posibilidades de envejecer en buen estado que aquel que solo recibe atención cuando ya está pidiendo auxilio a gritos. Número 1. Escanear códigos OBD incluso sin luz en el salpicadero. La mayoría de los conductores solo se preocupa cuando se enciende el testigo de avería del motor. El problema es que cuando esto ocurre, muchas averías llevan semanas o meses repitiéndose. Escanear el coche una vez al mes, incluso sin ninguna advertencia en el salpicadero, es como hacer exámenes de rutina a alguien que aparentemente está bien. Es ahí donde los problemas aparecen antes de estallar. Un lector OBD sencillo hoy cuesta poco y se amortiza rápidamente. Se conecta a la toma de datos del salpicadero y en segundos permite leer códigos de avería activos, intermitentes o pendientes. Y aquí está el punto clave. Hay errores que no encienden ningún testigo hasta que se repiten varias veces, pero la centralita ya lo registra todo desde la primera incidencia. Pequeñas fallas de encendido, lecturas anómalas de sensors, la mezcla corrigiendo en exceso, presión de combustible al límite. Todo esto puede estar registrado sin que aparezca ningún icono en el cuadro de mandos. Imagina descubrir que el motor lleva semanas corrigiendo la mezcla porque un sensor ha empezado a fallar, o que un cilindro falla de vez en cuando, lo suficiente como para ir ordenando el catalizador y el filtro de partículas, pero no lo suficiente como para encender el testigo. Cuando veas ese código pendiente, ganas un tiempo valioso. Puedes limpiar un conector, revisar un sensor o cambiar una pieza barata antes de que se convierta en una avería constante, con el testigo encendido y en modo de emergencia en plena carretera. Muchos escáneres sencillos también muestran datos en tiempo real, como la temperatura real del motor, la tensión de la batería, la presión en el colector y las correcciones de combustible. No hace falta ser ingeniero. Con el tiempo, basta con saber que valores son normales en tu coche y darte cuenta cuando algo se sale de lo habitual. El mayor valor de este hábito es la anticipación. En el oído, en los ojos, en el cuadro de mandos avisan tan pronto como la centralita electrónica. Un escaneo limpio ms tras ms aporta una tranquilidad real. Que aparezca un código nuevo de repente, incluso sin síntomas, es una invitación a actuar cuando todo un es sencillo y barato. Escanear sin esperar a que se enciendan los testigos es dejar de ser el propietario que siempre via a remolque del problema y pasar a ser el que se anticipa. Sumando este punto a todo lo que se ha visto antes, niveles, fugas, manguitos, correas, batería y ruidos, tu motor deja de depender de la suerte para durar el doble.
Pasa a depender de tu disciplina para leer todos los meses las señales que el coche te está dando.